Bueno, ahora les propongo un salto temporal respecto a los temas de hoy y retomaremos estas décadas que voy a trabajar, 50, 60, el último día, pero me parecía interesante presentarlo en este bloque porque creo que la intención, y la digo al principio de este trabajo, es mostrar que los cines o que las características de los cines totalitarios va o puede ir más allá de los regímenes políticos, ¿no? Entonces, en esta presentación quiero específicamente compartir algunos resultados de mi investigación sobre la reconstrucción de la diplomacia cultural y audiovisual de la República Federal Alemana, bueno, en Argentina, volvemos al caso nacional, entre 1945 y 1970. Esta investigación deriva de mis trabajos sobre nacionalismo, anticomunismo transnacional, Guerra Fría, y bueno, esto quizás se note como sesgo, ¿no?, en la presentación. Mi punto de partida, entonces, son dos preguntas. En primer lugar, ¿qué ocurrió después de la derrota del Tercer Reich con las redes, los actores, las empresas y los saberes que habían sostenido la proyección cultural alemana en el exterior? Esto que también trabajó Marina, y como decía ella misma, nosotros pensábamos que tenían continuidades y efectivamente las tuvo, ¿no? Y por otro lado, me interesó saber cómo, por qué y con qué consecuencias siguieron presentes en la escena cultural argentina durante la posguerra. Entonces, esta imagen es ilustrativa de los archivos alemanes del Archivo Federal Alemán, que da cuenta de las películas, ya en la posguerra, de las películas que habían sido proyectadas y que algunas de ellas estaban tratando de recuperarse después del 45. Como sabemos, entonces, Alemania, bueno, fue derrotada, ocupada, dividida, y las nuevas instituciones de Alemania Occidental debieron legitimarse como parte de un orden democrático, ¿no? Pero cuando observamos los procesos concretos, la ruptura aparece acompañada por importantes continuidades, como decía, pero adaptadas a la nueva geopolítica, la geopolítica de la Guerra Fría. ¿Esto se ve entonces en qué? En la reutilización selectiva de profesionales, saberes técnicos, infraestructuras comerciales, materiales audiovisuales, redes de intermediación, y todo esto traducido a un nuevo lenguaje político. El cambio fundamental, entonces, estuvo en el nuevo marco de legitimidad que proponía la Guerra Fría. La ideología nazi fue reemplazada por la exaltación de la democracia occidental, la prosperidad económica, el antitotalitarismo, justamente y paradójicamente, y sobre todo y fundamentalmente el anticomunismo. Es decir, cambiaron los contenidos y los objetivos declarados, ideológicos, pero persistieron los instrumentos, los formatos, los modos de intervención. Y estas continuidades se observan con especial claridad en el caso argentino. Por un lado, existía una coincidencia en torno a un anticomunismo occidentalista y cristiano. Por otro, la tradición hispanista, arraigada en ciertos sectores intelectuales, ofrecía un lenguaje de mediación que, como voy a intentar proponerles, creo que el hispanismo arraigado en los intelectuales argentinos puede ser parte de la explicación de por qué Buenos Aires fue un centro difusor de propaganda, ¿no?, de este tipo de propaganda. Entonces, mientras la defensa de Occidente contra el peligro rojo funcionó como un horizonte común, el hispanismo operó como puente cultural y político, efectivamente. Permitió traducir la proyección alemana a un lenguaje reconocible para sectores de las derechas argentinas y al mismo tiempo contribuyó a imaginar a Buenos Aires como centro de difusión justamente hacia el mercado hispano parlante del continente. Entonces, primero voy a referirme brevemente a la reconstrucción del aparato cultural de Alemania Occidental para señalar, para marcar y enfatizar las continuidades propias y estructurales, ¿no?, de la República Federal con el periodo nazi. Y después voy a detenerme un poco en esta idea que tengo del hispanismo y su vínculo con las redes nacionalistas y anticomunistas argentinas y cómo esto sirvió como puente. Y por último voy a mostrar cómo estas continuidades se expresaron en las políticas cinematográficas y en la circulación de noticiarios particularmente. Entonces, después de 1945, la República Federal Alemana necesitaba reconstruir no solo su Estado y su economía, sino también, como decía, su legitimidad internacional. Debía diferenciarse del pasado nazi, por un lado, presentarse como una democracia confiable y, después de 1949, empezó a competir en términos de propaganda con la República Democrática Alemana, como va a trabajar Mariana.
En este contexto, la diplomacia cultural de Alemania Occidental adquirió una importancia estratégica. La cultura, la prensa y el cine no fueron entendidos como complementos decorativos de la diplomacia tradicional, nunca lo fueron, ¿no? Nosotros sabemos eso, pero particularmente fueron recuperados en este periodo como instrumentos de influencia política y reconstrucción de legitimidad. Dos organismos tuvieron un papel central en esto. El Ministerio Federal de Relaciones Exteriores, que retomó la coordinación de escuelas, asociaciones culturales y redes alemanas en el extranjero. En este periodo se creó, por ejemplo, el Instituto Goethe. Y por otro lado estuvo el Bundespresseamt, que era la Oficina Federal de Prensa e Información, dependiente directamente de la Cancillería, del gobierno federal. El Bundespresseamt debía informar a la población sobre la política gubernamental y mantener al gobierno al corriente de la opinión pública nacional e internacional, pero sus tareas obviamente fueron más amplias, produjo publicaciones, exposiciones artísticas de fotos, campañas de prensa y diversos materiales audiovisuales destinados a construir una imagen de Alemania Occidental, como les decía, ¿no? Como país democrático, cristiano, ya después voy a volver sobre esto de la importancia de lo cristiano, moderno, próspero y comprometido sobre todo con la defensa de Occidente. Desde sus inicios el organismo estuvo rodeado de sospechas. La pregunta que atravesaba los debates de la época era cómo podía funcionar una oficina centralizada de información gubernamental en una democracia post-Goebbels, ¿no? Después de Goebbels. Y esa sospecha no era abstracta. Muchos funcionarios, periodistas y profesionales de la comunicación de la posguerra habían efectivamente trabajado durante el régimen nazi. Entonces persistieron saberes técnicos asociados con la centralización de la información, podemos decir, también con la selección de mensajes, la segmentación de públicos y la coordinación entre el Estado y los medios. Y en esto, bueno, la trayectoria de Felix von Eckart es ilustrativa. Es quien aparece acá al lado de Adenauer, fue nombrado director del Bundespresseamt en 1952 y se convirtió en una figura cercana al canciller alemán, pero durante el Tercer Reich ya había desarrollado gran parte de su carrera como guionista cinematográfico. Participó en más de 25 películas, por lo que chequeé, ninguna está en las listas de cine nazi, de películas prohibidas, pero bueno, películas que fueron directamente editadas por Goebbels, ¿no? Una de las más conocidas es Weiße Sklaven, Panzerkreuzer, Sebastopol, bueno, Die Wirtin zum Weißen Rössel. Su caso permite ver que la continuidad no fue solamente burocrática o biográfica, es decir, no es que solo se cambiaron figuritas o se repitieron figuritas, ¿no? Personajes. Fue también técnica y cultural. Quien había aprendido a traducir objetivos políticos en relatos e imágenes durante el nazismo, pasó también a dirigir la principal oficina de información de la nueva democracia federal. Se mantuvo, en otras palabras, la confianza en la capacidad de las imágenes y los medios para modelar la percepción pública. Y esta continuidad funcional se volvió aún más importante con la división alemana, por supuesto. La creación de la República Democrática Alemana en el 49 y la implementación de la doctrina Hallstein convirtieron la cultura y la información en terrenos de disputa diplomática entre las dos Alemanias. Y entonces Alemania Occidental necesitaba efectivamente demostrar que representaba a la Alemania legítima. Y esto, por supuesto, en competencia con la expansión soviética, ¿no? Y acá viene el anticomunismo. El anticomunismo cumplió entonces una función decisiva para traducir todo el aparato de cine nazi orientado a la ideología nazi, pero ahora orientada hacia una democracia liberal, pero cercana a los conservadurismos de la época. Permitió en este sentido que Alemania se presentara no como el Estado heredero de una potencia derrotada y ocupada y como territorio ocupado, sino como una frontera democrática de lucha frente al totalitarismo soviético. Y como decía, esta democracia liberal que se propagandizaba desde Alemania Occidental, a la vez tenía sus conexiones, era un liberalismo que terminó pactando con sectores conservadores. Entonces, también esto hizo posible, esta nueva ideología, este nuevo objetivo ideológico, su articulación con redes conservadoras y católicas nacionalistas en Argentina en particular, ¿no? Entonces, yendo al caso argentino, efectivamente,
Argentina ofrecía condiciones especialmente favorables para la reconstrucción de la presencia cultural alemana. Retomando un poco lo que decía Marina, ya había habido un terreno fértil durante la entreguerras y durante la Segunda Guerra. Había una numerosa comunidad germanoparlante, asociaciones, escuelas, prensa en lengua alemana, prensa pro-nazi y antifascista también, ¿no? Empresas distribuidoras asociadas a agentes alemanes. Y bueno, y obviamente una importante importación de industria cinematográfica. Pero también existían tradiciones nacionalistas católicas, hispanistas y anticomunistas locales, capaces de recibir y traducir al público argentino, a la sociedad general, estos mensajes alemanes. En este punto el hispanismo funcionó efectivamente como una verdadera malla de traducción ideológica, creo yo. Durante las décadas del 30 y del 40 el nacionalsocialismo no era plenamente aceptado por las derechas argentinas, sobre todo por sus componentes raciales, biologicistas, neopaganos, difíciles de conciliar con el catolicismo local, pero a pesar de eso algunos sectores del nacionalismo sí podían apropiarse selectivamente de algunos elementos de la ideología nazi que coincidían con ellos, ¿no? Entonces, estos son, por ejemplo, el orden, la autoridad, la disciplina, pero fundamentalmente dos, el anticomunismo y el antiliberalismo, ¿no? Durante la guerra estoy diciendo esto. El hispanismo facilitaba entonces esta apropiación porque traducía estos elementos al lenguaje católico y latino. Entonces, ¿cómo hacía esto? Los nacionalistas argentinos, los intelectuales nacionalistas argentinos, eran grandes publicistas y podían admirar aspectos, de hecho, gran parte de la sociedad argentina en su momento los tildó de nazis, efectivamente, ¿no? Sin embargo, ellos no eran nazis, pero sí podían admirar aspectos del nuevo orden europeo, ¿no? Sin asumir todos los componentes ideológicos del nacionalsocialismo. Y esto para la diplomacia alemana, esta mediación resultó particularmente útil y fue recuperada por la Alemania occidental. Permitía salir del ámbito restringido de la colectividad alemana local en Argentina e interpelar a públicos o ir hacia públicos latinoamericanos más amplios, ¿no? Alemania podía presentarse como aliada de una comunidad espiritual hispanoamericana en la defensa de la civilización occidental, que era la nueva bandera de la posguerra, la defensa de la civilización occidental, frente a, para el caso de Latinoamérica, frente al liberalismo anglosajón y al bolchevismo. Entonces, figuras como Matías Sánchez Orondo o Juan Carlos Goyeneche fueron importantes precisamente porque ocuparon este rol de mediadores culturales, ¿no? Sánchez Orondo era reconocido por su proyecto de represión al comunismo en Argentina y también en Alemania, y fue recibido como tal, como representante del estandarte anticomunista en la Alemania de Hitler, como una personalidad sudamericana espiritualmente cercana al nuevo orden europeo. Él viajó a Alemania en el 37 y del 37 al 38 y después nuevamente en el 40. Juan Carlos Goyeneche, por otro lado, vinculado con los cursos de cultura católica, con las revistas Sol y Luna, profundamente hispanista, declaradamente hispanista, y con el nacionalismo restaurador también, imaginaba él la posibilidad de articular España, Portugal y América Latina en un bloque de latinidad. Y fue con esta misión, también visitó Italia y Alemania, y su hispanismo no era entonces solamente cultural, tenía una dimensión geopolítica, ¿no? Y esto creo que es importante marcarlo, la dimensión geopolítica del hispanismo y cómo eso se puede ver en el cine o en la propaganda audiovisual, ¿no? Más ampliamente. Entonces, este repertorio no desapareció después de 1945. La derrota del Eje obligó a cambiar los lenguajes de legitimación. Ya no era posible reivindicar abiertamente al fascismo o al nuevo orden europeo, pero la hispanidad sí podía ser recuperada, reformulada, como ahora, como la nueva reserva espiritual de Occidente frente al comunismo. Entonces, en los escritos de posguerra de Goyeneche, por ejemplo, Alemania y los países hispanoamericanos aparecían como posibles aliados frente a la injerencia política, económica y cultural de las potencias vencedoras. El llamado peligro alemán era reinterpretado como propaganda de guerra, mientras que Hispanoamérica era imaginada como una comunidad capaz de preservar valores cristianos,
luego de la caída del proyecto del nuevo orden, frente al comunismo y a la hegemonía anglosajona. Entonces, esta reformulación resultó funcional para Alemania Occidental. Permitía reconstruir afinidades con actores conservadores argentinos sin recurrir al lenguaje desacreditado del fascismo, y el anticomunismo y la defensa de la civilización cristiana fueron de a poco ofreciendo una gramática común y ocupando y reemplazando de a poco el lugar del hispanismo. Esto fue trabajado también para la España franquista, para la diplomacia cultural franquista en este mismo tiempo, por Lori Sanata. Es un movimiento que ya venía también desde España, pero creo yo que el hispanismo en Argentina tuvo una sobrevida un poquito más extendida que en la España de Franco. El hispanismo además no funcionó solo como discurso, estaba sostenido, bueno, hablando de España, ¿no?, justamente por instituciones y redes transnacionales, como el Instituto de Cultura Hispánica, el Comité Internacional de Defensa de la Civilización Cristiana, cuya sede principal estaba en Alemania Occidental, distintas organizaciones de exiliados anticomunistas de Europa Central. Estas instituciones hacían circular publicaciones, boletines, denuncias sobre la represión comunista y proyectos de expansión hacia América Latina, y en estos circuitos se conectaban efectivamente franquistas, nacionalistas católicos argentinos, exiliados anticomunistas europeos, antiguos colaboracionistas y también organismos, como decía recién, que funcionaban desde Alemania Occidental. El golpe de 1955 en Argentina abrió condiciones especialmente favorables para estas redes. Y parece paradójico, ¿no?, porque Perón es conocido como el principal articulador digamos, desde el sentido común académico, es pensado como el principal articulador de la propaganda fascista. Sin embargo, el gobierno militar de Pedro Eugenio Aramburu, que era un militar liberal, buscó justamente a partir de su ideología inscribir a la Argentina dentro del campo de las naciones libres y colaboró con iniciativas en este sentido occidentales de información y propaganda anticomunista. Es decir, cuando cayó Perón, ya este hispanismo que venía siendo fagocitado por el discurso occidentalista cristiano en España misma, también llega a Argentina, ¿no?, esta fagocitación. Se deja también de lado un poco tanto énfasis en el hispanismo, en la comunidad hispana como faro de Occidente, y se pasa a hablar directamente de la cristiandad. Entonces, la documentación alemana que revisé en el Archivo Federal y también en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores muestra que ya tempranamente este gobierno de Aramburu en 1956 se compromete a aportar información sobre actividades comunistas y a colaborar con la distribución sudamericana de materiales de propaganda de origen alemán. Se compromete a esto, ¿no? No pude rastrear si efectivamente lo hace o no pude encontrar estos boletines, ni tuve tampoco datos sobre traducciones, ¿no? Pero bueno, está el compromiso firmado. Y también en este periodo siguieron participando Goyeneche y otros intelectuales que ya aparecen, que eran más jóvenes, por ahí como Mario Amadeo durante la Segunda Guerra, que eran profundamente hispanistas y son recuperados en la documentación del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno alemán como figuras importantes para difundir propaganda específicamente en estos casos hacia Paraguay y Bolivia. Entonces la idea de Buenos Aires como faro de Hispanoamérica adquirió una dimensión práctica de esta manera. La capital argentina podía funcionar efectivamente como centro de irradiación de publicaciones, información y propaganda hacia otros países de Sudamérica. Este punto es central para comprender las políticas audiovisuales de la República Federal Alemana, y acá llegó al tema especializado. La elección de Buenos Aires como centro regional no respondió únicamente a la existencia de salas, creo yo, ¿no?, empresas y distribuidoras que sí, que ya estaban, sino que también se apoyó en la representación que había sobre Argentina o Buenos Aires o ciertos sectores importantes del nacionalismo argentino como articuladores del mundo hispanoparlante americano, que obviamente ellos mismos se adjudicaban esta categoría, pero en Alemania también les creían, digamos, ¿no?
Entonces, el terreno cinematográfico permite ver estas continuidades de manera especialmente concreta. Por ejemplo, durante el Tercer Reich, la UFA, que había funcionado como empresa transnacional también de propaganda cultural, a través de Wister, como mencionó Marina, Hans Wister, había organizado desde 1940 la comercialización de películas, bueno, materiales informativos, no solo a través de la UFA, sino a través de sus subsidiarias, a través también de agentes locales específicos. Pero después de la derrota del Eje, el aparato fue formalmente desmantelado, ¿no? Fundamentalmente a partir de la acción de esta entidad esta Junta de Actividades Antiargentinas, ¿no?, del gobierno argentino, que empezó a actuar denunciando y expropiando bienes de los países del Eje. Las autoridades argentinas intervinieron entonces así en presas, copias, negativos, se quedaron con copias de películas, negativos, con derechos de distribución, también con dinero en efectivo, ¿no?, resultado de la distribución de estas películas, que esa es la imagen que les mostré al principio, ¿no?, una lista de las películas cuyas copias estaban en Buenos Aires. Pero estos bienes, obviamente, quedaron ocultos, quedaron cooptados, no desaparecieron. Cuando se restablecieron las relaciones con Alemania Occidental en 1951, la recuperación de estos materiales y de los derechos, los porcentajes de taquilla, bueno, fue un objeto de negociaciones bastante áspero, ¿no? Esto mostraba que los antiguos recursos de la UFA tenían valor todavía tanto para Argentina como para Alemania Occidental, tanto valor económico como estratégico. Al mismo tiempo, la empresa fue reorganizada en Alemania Occidental. En 1956 la UFA fue reprivatizada, ¿no?, la UFA que se quedó Alemania Occidental, no la que después pasó a ser la DEFA, pero la Universum Film Aktiengesellschaft nuevamente recibió capital del Deutsche Bank, igual que la UFA original, y las medidas aliadas destinadas a desmantelar este conglomerado se comenzaron a debilitar con el paso del tiempo y esta empresa volvió a utilizar el mismo nombre. En Argentina, Wister seguía siendo indagado por las autoridades de Alemania Occidental, sobre todo porque se decía que había robado dinero, ¿no?, de sus ganancias. Había dinero que supuestamente se había cobrado de los éxitos de taquilla que no aparecía. Y finalmente es reemplazado por un nuevo empresario cinematográfico alemán que se llamó Rico Arendt. Este cambio expresa la combinación de ruptura y continuidad. Wister estaba demasiado asociado con el aparato anterior, además de estos cuestionamientos de corrupción, y Arendt era una nueva cara que representaba una renovación, al contrario de lo que había pasado con el jefe del Bundespresseamt, ¿no? Era una lavada de cara, ¿no?, una renovación personal y política de esta nueva diplomacia cultural. Pero no comenzó desde cero Arendt. Obviamente Arendt heredó contactos, circuitos y oportunidades vinculadas con la antigua red. También retomó una estrategia semejante en términos de formatos, combinó cine comercial con noticiarios, cortos documentales. Lo que cambió fue el mensaje, pero no las estrategias, ¿no? Un ejemplo claro, entonces, fue la utilización de documentales sobre Berlín después de la construcción del muro en 1961. Arendt comenzaba así a lanzar un nuevo noticiero en castellano, y ahora voy a hablar un poco sobre eso, pero se preocupó por seleccionar muy bien, y eso está documentado en los archivos del Bundesarchiv. Seleccionó muy cuidadosamente qué corto documental sobre Berlín pasaba en el primer estreno del noticiario. Entonces acá en la imagen, bueno, acá hay una imagen de la película Stukas, que ahora voy a mencionar algo sobre eso, pero quizás se ve muy chiquito, hay una foto de la cartelera porteña y ahí está subrayado en rojo Berlín, la ciudad que todos aman, que fue el documental que finalmente con el que se estrenó el noticiario, ¿no? Este subrayado en rojo es el subrayado que encontré en el archivo federal alemán, ¿no? Es decir, era cómo se documentaba bien el trabajo que él hacía como agente de propaganda cultural en Buenos Aires.
Y bueno, y la otra imagen es la lista de películas, la puse también de manera ilustrativa, ni siquiera se llega a leer bien, pero es la cantidad de las películas y los mercados latinoamericanos, ¿no? México, Venezuela, Argentina, Chile. Digo, toda esta información la pasaba Arendt al Bundespresseamt. Entonces, desde su oficina en Buenos Aires organiza esta red que, no como mostré recién, no se limitaba solamente al mercado argentino y, como decía en esa imagen, analizaba e informaba sobre públicos, preferencias lingüísticas, posibilidades de exhibición, contactos empresariales posibles en distintos países latinoamericanos. Y todo esto lo hacía desde Buenos Aires, Arendt, ¿no? Él vivía en Buenos Aires y Buenos Aires era su sede a partir de la cual él construyó un centro de selección, adaptación y redistribución de materiales para el mercado hispanoparlante. Es aquí donde la infraestructura cinematográfica y el imaginario hispanista, creo yo, vuelven a encontrarse. La principal iniciativa fue este noticiario del que les adelanté algo recién, que se llamó El Mundo al Instante, que hay imágenes, hay videos en YouTube de este noticiario. Nunca encontré una versión completa del noticiario, hay más que nada introducciones y algunas notas. Este noticiario era producido dentro de una estructura vinculada a la Deutsche Reportage-Film, formaba parte de la tradición de la Neue Deutsche Wochenschau y estaba vinculado y recibía financiamiento del Bundespresseamt. Había sido creado en Hamburgo después de la guerra y formalmente no era un órgano estatal, era una empresa privada, ¿no? Quizás esta es una diferencia que podemos encontrar con respecto al noticiario de la UFA, ya hacia el final. Pero en los documentos se reconocía el carácter semioficial del noticiario. Esta ambigüedad era funcional, por supuesto, permitía presentar los materiales como productos periodísticos, así como veíamos hoy en la mañana, temprano, ¿no? Esta propaganda de neutralidad o de objetividad, ¿no? Eran productos periodísticos producidos por organismos privados, comerciales, ¿no? Y evitaba en este sentido que aparecieran como propaganda oficial, pero obviamente eran de contenido profundamente anticomunista. En Argentina, El Mundo al Instante se incorporó también después a los circuitos de EPA, Empresa de Películas Argentinas. EPA era un noticiario cinematográfico local que formaba parte de la tradición local cinematográfica, del noticiero cinematográfico argentino, estaba bien inserto en las salas, formaba parte de este conglomerado mediático, Sucesos Argentinos también, ¿no? Que ya se mencionó también hoy a la mañana, Sucesos Argentinos. Entonces, a partir de anclarse justamente en un agente específico local, se pudo difundir más fácilmente El Mundo al Instante. Este mecanismo representa entonces una continuidad importante, obviamente, con las prácticas anteriores a 1945. Tanto durante el nazismo como en la República Federal Alemana, la eficacia de la comunicación dependía de su inserción en circuitos comerciales y de la combinación entre actualidad, entretenimiento y persuasión política. Desde 1962, El Mundo al Instante alcanzó una presencia regular ya en las salas de Buenos Aires y luego se expandió a otros países. Y hacia 1970 ya se empezaron a producir versiones en portugués para Brasil y otra en inglés destinada a los países del Caribe. Ojo, esta información yo la conseguí en archivo alemán, ¿no? No encontré hasta ahora nada en archivos argentinos sobre esto, ¿no? Como decía, El Mundo al Instante está en su versión castellana y en su versión en portugués en YouTube. Pero no hay datos oficiales del Estado argentino sobre esto. Bueno, esto confirma que efectivamente Buenos Aires no fue simplemente un mercado receptor, sino que se usó como plataforma de distribución. Incluso el Bundespresseamt reconocía formalmente el papel de Arendt y solicitó en un determinado momento a las embajadas alemanas en América Latina que le facilitaran sus tareas de difusión y de recopilación de información. Hay además, bueno, y acá vuelvo a la película Stukas, que me quedó en la diapositiva anterior, pero un caso particular que tiene que ver con la continuidad de lo que hablamos de la sobrevida de los materiales, ¿no? De las películas y de los contenidos. La película Stukas, por ejemplo, había sido incautada
en esta campaña de actividades antiargentinas, antifascistas, casi al final de la guerra, y se trataba, bueno, Stukas es un film conocido de la UFA, producido durante la guerra, dirigido por Karl Ritter, y dedicado a la exaltación de la aviación alemana. Bueno, esta película quedó incautada, fue protagonista de varios documentos oficiales y de intercambios diplomáticos entre Alemania y Argentina, Alemania Occidental y Argentina, en el cual Alemania Occidental reclamaba por la devolución de esta película y Argentina la negaba, la negaba, la negaba. Esto sucedió desde con noticieros cinematográficos incautados hasta con otras copias de películas, pero esta es la que nunca devolvió, por lo menos hasta 1970, que es cuando yo vi las fuentes. ¿Y qué pasó con la copia de esta película que Argentina siguió negando hasta 1970? ¿no? Nosotros en 1966 tuvimos un nuevo, después de un interregno semidemocrático, tuvimos un nuevo golpe de Estado militar. Y bueno, en 1966 yo encontré ahora sí fuentes argentinas sobre que esta película se donó a la aeronáutica argentina para que sea utilizada como material de instrucción militar, ¿no? En 1966. Es decir, no solo no se la devolvió a Alemania, sino que fue utilizada por el Estado argentino, ¿no? O fue pretendida para utilizarla como estrategia militar. Entonces, esto creo que muestra que ciertos materiales producidos obviamente por el aparato cinematográfico nazi no quedaron solamente en el 45, ¿no? Como decía Mariana, y Marina también, ¿no? Hubo una continuidad, una sobrevida que en algunos casos fue más llamativa que en otros, o tuvo mayores consecuencias que en otras, ¿no? Entonces, para cerrar nada más, una síntesis que quisiera por ahí enfatizar en estas ideas, ¿no? En que la diplomacia audiovisual de la República Federal Alemana en Argentina mostró efectivamente una continuidad transformada, pero continuidad al fin. El hispanismo fue una condición importante para que esta continuidad se pudiera efectivizar. Después de 1945, el hispanismo facilitó en este sentido la reformulación de antiguas afinidades, pero además organizó una representación espacial del continente, ubicando a Buenos Aires en el centro, según el imaginario alemán, ¿no? No solo los nacionalistas argentinos se pensaban como centro de la hispanidad en América, sino que también lograron convencer a ciertos funcionarios culturales alemanes sobre esto. Entonces, la continuidad no significó solamente identidad entre el nazismo y la República Federal Alemana así a secas, pero sí el pasaje de Víster a Arendt, la reorganización de la UFA, el nuevo papel del Bundespresseamt y la continuación del noticiario también, ¿no? Como elemento fundamental de propaganda, porque después empezaron a entrar también los filmes de ficción, que sobre eso yo no investigué, pero el noticiario tuvo una centralidad particular para el gobierno, ¿no? de Alemania Occidental. Así que bueno, creo que esto muestra que Buenos Aires no fue solamente receptivo y que precisamente en esta interacción entre actores locales, contenidos alemanes, funcionarios de los dos gobiernos, esta interacción logró darle vida o darle sobrevida a una herencia audiovisual del Tercer Reich, pero también es interesante que esta herencia audiovisual ya se pasó de lleno hacia la nueva propaganda de la Guerra Fría, ¿no? La nueva propaganda anticomunista con Occidente a la cabeza, un Occidente cristiano. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Perdón si me extendí un poco, no sé. Gracias, Valeria. Una pregunta y un comentario. Pregunta sobre el hispanismo. ¿Dónde dirías tú que es concretamente más fuerte la corriente hispanista en Argentina, en Buenos Aires? Porque pienso en el caso de Chile, la historiografía clásica del siglo XX es profundamente hispanista. Qué sé yo, Jaime Izaguirre, Francisco Encina, Alberto Edwards, en alguna medida. Yo los tuve que leer en el colegio, los padecí en el colegio, en la universidad incluso. Entonces, una matriz tremenda, al menos en el ámbito historiográfico. En Argentina, ¿dónde dirías tú que está tiene su mayor fuerza, su mayor impacto? Y en relación al mundo al instante, es para mi generación, yo fui mucho al cine en los años 80, siendo adolescente, y el mundo al instante era obligatorio, era algo fijo. Era impresionante. Hasta el día de hoy mi generación yo creo que activa la memoria emotiva porque
Por ejemplo, el locutor del Mundo al Instante, que probablemente era español, digamos, tenía un acento muy marcado de español, era objeto de imitación porque tenía un acento muy divertido, ¿no? No, un español muy de ceseo. Sí. Y, no, y era, cuando te digo que era obligatorio, era, o sea, ir al cine en los años 80, hasta fines de los 80, era necesariamente enfrentarse a un episodio del Mundo al Instante. No había otro noticiero, ¿sí? Probablemente el noticiero chileno, que era muy marginal, digamos, pero el Mundo al Instante era absolutamente hegemónico. Lo que es muy interesante, bueno, eran contenidos absolutamente alemanes, no había contenidos globales, era noticias, qué sé yo, los resultados de la Bundesliga, ferias, exposiciones en Alemania, progreso tecnológico en alguna ciudad, no había contenidos globales, ¿no? Y es muy interesante porque en los registros de la censura de los años 60 y 70 sí se ve que hay una competencia muy fuerte entre diferentes noticieros, ¿no? Está Nodo, muy fuerte, el español, está Fox, está Pathé, está Emelco, que era una empresa argentina que hacía un noticiero en Chile, y está UFA, pero en los años 80, ya recurriendo a mi experiencia directa, digamos, el Mundo al Instante era absolutamente número uno, y de hecho no recuerdo otro noticiero, salvo el noticiero local chileno, en pantalla, en cualquier tipo de exhibición, ¿no? Entonces, es bien interesante eso. Claro. ¿Vos querés responder uno a uno? Por ahí sí, porque así no me olvido. Pero, no, muy breve, igual. Muchas gracias por la referencia al Mundo al Instante. No sé si lo dije, pero después fue televisado también el Mundo al Instante, ¿no? Entonces, yo creo que en Argentina ya en los 80 estaba televisado. Pero bueno, no lo encontré eso. Pero qué bueno que te haya quedado en la memoria eso. No sé si se conseguirán copias, quizás en Chile es más fácil que en Argentina. Bueno, y sobre el impacto del hispanismo en Argentina, el hispanismo estaba muy ligado a esta tradición nacionalista de derechas, católica, que en lo que es su proyecto político siempre fue minoritario, ¿no? Eran importantes, pero era minoritario. La ideología más hegemónica fue la liberal en Argentina, incluso con los golpes de Estado, como mencioné recién. Algunos militares que hicieron el golpe de Estado, no en el 30 ni en el 43, pero sí ya en adelante, o eran directamente liberales o tenían todo su plantel de funcionarios liberales, ¿no? Entonces, siempre el hispanismo estuvo relegado en lo político, pero en lo cultural, justamente estas revistas así, Sol y Luna, por ejemplo, que la mencioné, que era dirigida por Goyeneche, tenían este tipo de productos que eran culturales, que eran no más populares, pero sí están más ligados a las letras, ¿no? Al siglo de oro español, a la época de la colonia. Entonces tuvieron una función muy importante de educar a la población en los valores españoles. Hispana en el sentido de la tradición española. Pero en términos políticos siempre fueron opositores de todos los gobiernos. Sí. Y bueno, y en el campo historiográfico hay justamente muy cerca de Chile, en Mendoza, ahí hay un centro ahí se nuclean más los historiadores hispanistas, ¿no? En todo el siglo XX fue así, sigue siendo así hoy en día, pero en general son subordinados al resto, sí. Gracias. Hay un comentario sobre eso que me quedó pensando. Por ejemplo, la figura de Lugones, Leopoldo Lugones, que vendría a ser como la expresión máxima de ese hispanismo. Cuando en los 40, cuando tuvo que, por ejemplo, cuando fue Guerra Gaucha, cuando hubo tomar textos de él importantes, lo que hizo fue una lavada de cara, esa cosa de quitarle, o tratar de evitar todos los aspectos que generaban más fastidio, hasta sectores que eran... no te voy a decir, que miraban no con con buena cara, pero al menos no les molestaba demasiado. Los gobiernos fascistas, Lugones ya era demasiado. Sí, el aspecto cultural era una lavada de cara de sus objetivos políticos, ¿no?
Sí, no, te quería hacer una pregunta muy puntual. ¿Cómo se posicionaban los intelectuales peronistas respecto de estos discursos del hispanismo, eventualmente del anticomunismo? Porque los veo en una especie de tierra de ninguém, como de tierra de nadie. ¿Cómo se posicionaban exactamente? Sobre todo los peronistas más de izquierdas en esa época, la corriente que va a derivar más hacia posicionamientos, qué sé yo, después de la Revolución Cubana, más próximos a la izquierda. Gracias. ¿Contestas eso? Bueno, sí, primero habría que definir bien qué es intelectual peronista, ¿no? No es tan sencillo eso. Durante el peronismo, los intelectuales que acompañaron a Perón hasta determinado momento, casi hasta el 55, el momento del golpe, fueron efectivamente estos nacionalistas que eran hispanistas y que, bueno, que deciden que Perón era un líder político que era capaz de llevar a cabo su proyecto político hasta que se dan cuenta que no es así. ¿Por qué? Por el corporativismo de Perón, ¿no? por sus afinidades justamente con España franquista, ¿no? Con el fascismo italiano. Después se dan cuenta que no y colaboran en el golpe. Ya en el momento en que me preguntás vos, ahí ya es un poco más complejo todavía porque, por un lado, estos nacionalistas que venían del hispanismo católico en primer lugar, son opositores al peronismo que está, ojo, derrocado y proscripto. Pero seguían siendo hispanistas, por supuesto. Pero después se empiezan a dividir y hay un sector de ellos que empieza a apoyar a Perón obviamente como posible líder nuevamente para encarnar sus propios proyectos políticos. Y ellos después se internacionalizan. Entonces ya hay un sector de ellos van a terminar formando montoneros, ¿no? Pero los que se vuelven más de izquierda, ¿no? Estos nacionalistas que venían del hispanismo y se vuelven más de izquierda, ya dejan de lado estas raíces hispanistas y buscan ya una revolución nacional, pero más en el sentido corporativista, pero con mucha mezcla de lo que venía de Cuba. Entonces ya ahí es más complejo. No diría que el hispanismo, este tipo de hispanismo, ¿no? Fue un factor ahí. Obviamente que siguieron existiendo los nacionalistas más anclados en la derecha todavía, que si bien no eran ya profundamente antiperonistas, sí seguían siendo hispanistas. Y bueno, y podría decir que quizás el último estertor así visible de su proyecto hispanista fue justamente el golpe del 66 con el general Onganía, que era un general nacionalista. Lo apoyan, parecía ser el nuevo Franco en Argentina, pero después Onganía se da vuelta, ¿no? Por cuestiones económicas y cambia todo su gabinete y lo vuelve libre, no todo, pero sí la parte de economía, y entonces ahí los nacionalistas se le van a la oposición. Es decir, el hispanismo se va perdiendo un poco ya hacia la década del 60 y del 70. Este tipo de hispanismo, ¿no? Se reconfigura, podríamos decir, ya con otras cuestiones que tienen que ver con la revolución internacional, ¿no? o el foquismo, ya se reconfiguran más. Sí. Muchísimas gracias, Valeria. Claro, me fascina también la idea de continuación y ruptura. Claro, y me interesa Hans Biester. Y siempre en la literatura está diciendo Hans Biester viene de Madrid, pero no, es porteño. Él ya trabaja en los años... porteño, ¿ya? Pero ya en los años 30 él está trabajando en Buenos Aires con Wilson, Terra Cinematográfica, él está asistente. Entonces él tiene una experiencia, de verdad tiene una continuación y representa a Argentina hasta los años 50 como delegado en el Festival de Berlín. Yo encontré en la lista de los invitados. Entonces, con certeza hay
hay familia vista en Buenos Aires, puede ser súper interesante para... él tenía en los años 50 una productora Tebris, ja, also para investigar de verdad, also cuando me voy a Buenos Aires, vamos juntos para investigar la familia. Con certeza, yo creo que yo encontré una vez un hijo de Bista en el internet, no sé. Y otra cosa que siempre me fascina, y yo estudié más en Brasil, los institutos Goethe, cómo se representan en los años 50, esa doctrina Hallstein es súper importante porque no tenía un objetivo. En el momento cuando empezaron con los institutos Goethe fue, vamos a instalar los institutos, no sabemos por qué, con cuál es la razón, pero para mostrar que solamente existe una Alemania y no dos Alemanias, y es interesante cómo, por ejemplo, el Instituto Goethe en Río de Janeiro, ellos usan las películas que fueron producidas en los colegios brasileños, also colegios alemanes en Brasil, y en los años 60 empiezan a mostrar las primeras retrospectivas son sobre el cine Weimar. Entonces existe una ruptura, pero también una continuación. Se presentan como, mira, de verdad, el país de intelectuales, de estética, de buen cine, y no hablan, yo creo que hasta los años 80, sobre la época nazi. Entonces también puede ser súper interesante para investigar los colegios que también produjeron películas, yo creo que también los colegios alemanes en Buenos Aires y los Instituto Goethe, que está un poquito complicado entrar, porque normalmente dicen, no tenemos archivo, pero con certeza tienen todo. Sí. Gracias. Yo sí, eso es algo que lo vi, que aparecen en las fuentes, pero no investigué. Algo que también aparece en las fuentes es el financiamiento de una universidad, la Universidad del Salvador, una universidad católica. Es decir, había vínculos con sectores católicos, no a partir del catolicismo, pero sí a partir de este concepto amplio de cristiandad, ¿no? Y bueno, y obviamente estos vínculos venían de la derecha ligada al CDU, ¿no?, de Adenauer. Entonces, financiaron la construcción del primer edificio de la Universidad de El Salvador en Buenos Aires, que es una universidad católica muy importante, que se crea más o menos, ahora no tengo los años, pero más o menos en los 60, 70, a partir de una liberación que hay en la ley universitaria alemana de que el Estado, a partir de fines de la década del 50, se autoriza al Estado a reconocer títulos oficiales de entidades universitarias privadas, que esto va en contra del liberalismo arraigado en la tradición universitaria argentina, ¿no? Y Alemania ahí participó, no es que participó de la legalización de esto, pero sí vino a dar dinero, Alemania Occidental vino a dar dinero para que esto se efectivice de alguna manera, sí. Cortito, sobre la continuidad, las continuidades, hay un artículo de un autor alemán, se llama Martin Leuperdinger, que él analiza la evolución de los sistemas de censura durante el siglo XX alemán, los diferentes regímenes, y él dice que, él sostiene muy audazmente, no sé qué tan sostenible será, que hay una continuidad súper clara en los sistemas de censura, la continuidad legislativa entre Weimar, el periodo nazi y la República Federal Alemana. Así, esa es su hipótesis del texto. Después te puedo enviar la referencia, pero muy audaz su hipótesis. Muchas gracias. Bueno, si no hay preguntas, continúo. Para pensar, me parece, quería que si podías ampliar un poquito más lo que estabas hablando en relación al catolicismo, a la iglesia, o no, a la religión que te habías planteado. Una de las preguntas que quería hacerte es si encontrabas referencias a la OSIC, la Oficina de Críticos de Cine Católico, la Oficina Católica de Críticos de Cine, que bueno, que fue como una especie muy importante también para pensar esa idea de la hispanidad de la que estábamos pensando. Pero bueno, me parece que hay algo que tiene que ver con esa religión, y volviendo ahí a la pregunta de Ignacio, hay algo de
para el gobierno del peronismo está muy vinculado a la Iglesia Católica. Y parte de ese conflicto con esos sectores fue cuando Perón se aleja de los conflictos con la Iglesia. Y ahí eso también genera como un espacio interesante. Lo que me quedé pensando si no se podía retomar cierta idea de cómo se repensaba cierta idea de hispanismo desde otro lugar político es cómo se vuelve a reconsiderar o vuelve a estar dentro de la agenda pública de las discusiones el concepto del arielismo de Rodó, sí, Ariel y Capitán, y hay algo de esa defensa de esa hispanidad como lo propio latino frente a ese otro, bueno, también ya me refería a ese fantasma que viene del norte, digamos, ¿hasta qué punto no podía también pensarse ahí? Pero bueno, nada, si podías eso de pensar la Iglesia. Sobre la crítica católica mariana está en la revista Criterio, de Gustavo de Franceschi, que escribía, publicaba una crítica. No está el señor, se fue. Claro. La revista Criterio de Gustavo de Franceschi es una fuente fantástica porque tiene continuidad durante todo el siglo XX y de Franceschi publicaba críticas sobre cada película con la perspectiva católica. Entonces lo que discute es, ¿esta película está de acuerdo con la doctrina cristiana? Y es el único que, por ejemplo, discute las películas alemanas, pero las discute porque le parece que son anticatólicas, no tanto porque sean racistas o antisemitas, ¿no? Va más por ahí. Y habría que ver qué pasó después. Yo pensé en eso, en relación también a eso, a la figura de Pesano y qué estaba pasando con Pesano y las películas estas que estábamos hablando, pero bueno, también era algo para pensar. Claro. Sí, no, yo efectivamente sobre Pesano, bueno, él escribió en Cabildo, ¿no? Hay un miembro de nuestro equipo que trabaja esto en Cabildo, pero él no había encontrado crítica cinematográfica, por lo menos en los 70, él arranca en los 70. Claro. Sí. Claro. No, y después con respecto a la Iglesia Católica en sí, yo creo que en Argentina no, o por lo menos este tipo de políticas y de convenios, no usaban a la Iglesia Católica como intermediaria, sino que era la idea abstracta de cristiandad, porque justamente la cristiandad tenía que incluir a Alemania Occidental, ¿no? Entonces era esto más que la Iglesia concreta. Sí. Bueno, muchas gracias.